Justo en medio de las tensas relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, cuando los funcionarios de ese país insultan a los nuestros y cuando el presidente Chávez amenaza con golpear a los empresarios para que le duela a su colega Uribe, un colombiano brilla desde Caracas y lo hace gracias a su inteligencia y a su pluma, a su conocimiento de la historia y a su impresionante dominio del idioma. Me refiero a William Ospina, el escritor tolimense que se ha revelado en los últimos años como uno de los grandes narradores. Por eso recibió ayer el premio Rómulo Gallegos, tal vez el más prestigioso de los galardones literarios en América Latina. Antes que él lo habían recibido García Márquez, Fernando Vallejo y Manuel Mejía Vallejo. La distinción se le otorgó por El País de la Canela. William, además de novelista y escritor, es un agudo observador de la realidad y fue precisamente a eso que lo invitó Antonio Morales, a mirar a Colombia y a tratar de entender cuáles son las razones que nos hacen ser como somos. Una entrevista para disfrutar y reflexionar. Antonio Morales entra al radar. Si usted pensara en cuáles problemas, en cuáles contradicciones de nuestra historia son causantes de los problemas de hoy, ¿qué vería ahí? Y yo diría que en Colombia sobre todo tenemos una grave crisis de convivencia. No es ni siquiera el problema de la guerra, no es ni siquiera el problema del narcotráfico, es que los colombianos no nos reconocemos, ni nos apreciamos, ni nos respetamos, ni nos valoramos los unos a los otros. Y eso es fruto sobre todo de la falta de la conciencia de un pasado común. William, la gente no olvida porque quiere, sino porque hay unos mecanismos que le hacen olvidar. ¿Usted no cree que es así un poco? Sí, yo creo que se combinan, ¿no? Intereses, ¿no? De todas maneras, siempre todo país tiene una dirigencia y yo pienso que a esa dirigencia hay que atribuirle siempre buena parte de la responsabilidad de lo que pasa. Dejar a la mitad de la gente en el desamparo, dejar a la mitad de la gente en el olvido, dejar a la mitad de la gente sin oportunidades frente a la vida, es no construirse una patria segura para sí mismo tampoco. Es una insensatez y yo diría que ahí es donde está el grave error la grave irresponsabilidad y el grave error de quien se pretende democrático pero no lo es en la práctica. Hay quienes interpretan que un poco la problemática contemporánea del país y también en el siglo XIX y en el XVIII seguramente es producto de la poca armonía en la etnicidad, es decir, de un mestizaje donde hay mucha gente sojuzgada. En realidad no se dio nunca ese diálogo. Me acuerdo que en 1992, cuando se conmemoró el 5º centenario del descubrimiento y de la conquista, se hablaba mucho del encuentro de los mundos. Pero no hubo tal encuentro. Inicialmente no solo fue un choque, sino una conquista brutal, una conquista salvaje, una negación absoluta de las culturas de los otros, de las lenguas de los otros, de la dignidad de los otros. De la estética inclusive, ¿no? Por supuesto, y creo que la estética sí que ha sido un factor de dominación y de exclusión en un país como Colombia, donde lo bello y lo feo tienen una característica étnica y cultural demasiado evidente. De manera que desde el origen se dio esa dificultad de diálogo. Algunos esfuerzos fueron muy valiosos. Yo he dedicado muchos años de mi vida a tratar de valorar uno de esos esfuerzos, que es el esfuerzo de los cronistas. Claro. Porque detrás de esos conquistadores brutales que pasaban arrasando con todo y practicando el raponazo, porque el raponazo se lo inventó Gonzalo Jiménez de Quesada, claro. No fueron precisamente los indígenas. Los españoles no tenían nada que robarles, ¿no? Los indígenas sí tenían mucho que robarles y se lo robaron todo. Entonces, solo los cronistas detrás de esa horda de aniquiladores y de genocidas tuvieron la sensibilidad de mirar este mundo americano, de mirarlo con asombro, con respeto, con amor. Y estos cronistas y estos poetas hicieron lo único que se podía hacer, tomar prestadas palabras de las lenguas indígenas del Caribe y de los Andes para llamar todo lo que no tenía nombre en castellano, que era muchísimo, y así empezaron a entrar las iguanas y las canoas y las hamacas y que es nuestro español los huracanes y los tiburones al cuerpo de la lengua, y ahora nosotros ni siquiera somos conscientes de que todas esas palabras vienen del taíno y vienen de las lenguas en un muy gran aztecas. Porcentaje, ¿no? Los sectores poderosos de la sociedad han retomado, curiosamente, una cosa que la cultura colombiana había empezado a vedar, era tratar de manera peyorativa y agresiva lo indígena, este indio tal por cual. Veo que está renaciendo eso, William. ¿Usted qué interpretación le da a eso?
Yo creo que en realidad nunca se dio una aproximación muy profunda al mundo indígena. Ahora, lo hicieron algunos especialistas desde la antropología, pero ese discurso de los antropólogos no es un discurso que tenga interiorizado el común de la población colombiana. La gente anda con mochilas y hay una cierta identidad de encanto por lo indígena, que es la que yo veo que hoy se agrede un poco, ¿no? Vamos en la fase decorativa, pero todavía no en la fase profunda de entrar en diálogo. Es que lo que yo creo que es más importante de todo, y lo que más olvidamos, es que cuando unas culturas han vivido en un territorio durante 20.000 años, tienen que haber acumulado una gran cantidad de conocimientos y de sabidurías en sus mitos, en sus lenguas, en su relación con el mundo, que no pueden ser borradas de un plumazo. Y si en Colombia cada vez que se desborda el río Magdalena arrasa con unas aldeas, y si cada vez que llueve se caen unas carreteras, y si cada vez que hace sol llega la sequía, ¿no? Es porque no hemos aprendido a vivir en un territorio en el que los indígenas ya conocían las leyes de los climas, de las inundaciones, de las lluvias. Entonces, tenemos que entrar en diálogo con ese saber profundo. El ejemplo nos lo dan, para nuestra desgracia, las empresas farmacéuticas alemanas y norteamericanas que andan persiguiendo chamanes amazónicos, porque saben que ellos son dueños del conocimiento profundo y ancestral de para qué sirve esta planta y esta otra, de las 100.000 plantas que tiene la selva amazónica. Digámoslo de esta manera, toda la farmacia occidental con la que nos aliviamos tú y yo y todos los demás, nace de las 10.000 plantas que Europa ha estudiado de su propia naturaleza. En América hay 100.000 plantas. ¿Qué es eso? Toda la farmacia del futuro. Ya lo sabía Bolívar hace 2 siglos y lo llegó a decir expresamente. ¿Por qué hemos abandonado ese esfuerzo por conocer esta naturaleza? Como me gusta, William, que se ponga efervescente como está ahorita. Bueno, vamos a ponernos más efervescentes. Mire, William, uno podría pensar que sí, hubo una colonia y que hubo una neocolonia, si se quiere, que hay quienes dicen que los Estados Unidos, el neocolonialismo, etcétera, pero sí se siente un poco, y más hoy en la sociedad colombiana, como una especie de gran fuerza poscolonial, no tan desligada de la colonia. ¿Cómo usted eso? No nos atrevemos a sentirnos iguales, ¿no? Nos parece que los Estados Unidos son por allá una cosa, un templo sacrosanto, ¿no? Yo he visto a políticos colombianos, una vez anduve con uno por Chicago y miraba esos rascacielos, ¿no? Y decía, es que esto sí es mundo, es que esto sí es maravilloso. Y yo tenía ganas de decirle, sí, lo que pasa es que en los cimientos de esos rascacielos está la democracia. Si nosotros tuviéramos democracia en Colombia, seríamos capaces de hacer grandes cosas y de mirar al mundo de igual a igual, como tiene que ser. Por pequeño o grande que sea un país, si tiene dignidad, mira al mundo de igual a igual. Si no la tiene, se dedica a ser el servil y obsecuente. Pero uno siente a veces que lo poscolonial no solamente funciona con respecto al norte y a la Europa y a las grandes potencias del mundo, sino inclusive internamente. Es decir, que las relaciones de clase y las relaciones de trabajo todavía tienen una carga colonial gigantesca en este país. Sí, es verdad. Aquí son muy pocas las señoras que sentarían a la muchacha del servicio a la mesa para almorzar juntos, ¿no? Más aún, hay veces que la comida es distinta, inclusive. Les parecería, pues, como una transgresión de principios y valores muy profundos, y son principios y valores muy profundos, son totalmente medievales. Y Colombia, en muchas cosas, es un país medieval. Aquí se piensa que si alguien trabaja para uno, es inferior a uno, ¿no? Aquí se piensa que si alguien hace trabajo material, es inferior al que hace trabajo meramente de llamar por teléfono y concebir unas cuantas ideas. Y en eso somos, digamos, no estamos ni siquiera a la altura de los Estados Unidos, donde si algo se respeta es el trabajo material, y donde si algo vale es el trabajo como tal, y donde de todas maneras hay una base de respeto a los méritos de las personas y no a su prosapia o a su apellido o a la clase social a la que pertenece. William, ¿y por qué históricamente, volviendo a nuestra inflexión inicial de la entrevista, se produjo eso? Era más difícil en América Latina que en la América del Norte construir una democracia, porque aquí había muchas más estratificaciones, ¿no? Y ya Humboldt, cuando pasó por aquí a comienzos del siglo XIX, dijo: hay tantas estratificaciones, la colonia española está dejando tantas estratificaciones en América Latina que va a ser muy difícil que estos pueblos aprendan a verse como conciudadanos. ¿Usted siente, perdón, William, que de esas reformas liberales que pusieron de alguna manera a Colombia en el siglo XX
y que permitieron pues el desarrollo de una cierta equidad social. ¿Cuánto hemos retrocedido en estos últimos años? Yo ni siquiera estoy seguro de que en Colombia verdaderamente hayan triunfado las reformas liberales, ¿no? La mayor parte de los países vecinos de Colombia llegaron a tener muchos más avances liberales que Colombia. Una prueba elemental, aquí la gente tenía que, si quería casarse por lo civil, o se iba para Venezuela, o se iba para Panamá, o se iba para Ecuador, porque todos esos países tenían legislaciones más avanzadas en términos de reformas liberales. Y la prueba de que aquí no llega la modernidad, sino el decorado de la modernidad, es que llegan los carros, pero no llegan las carreteras. Claro. ¿Y lo que hay hoy qué es entonces? Lo que hay hoy es una combinación muy compleja de costumbres muy arcaicas, de privilegios muy arcaicos, de guerras medievales y un barniz de modernidad, pero la modernidad mental no existe. Basta ver los debates. ¿Dónde está Colombia discutiendo sobre los grandes temas de la época? ¿Dónde está Colombia discutiendo sobre el agua, sobre la energía, sobre las migraciones, sobre la pobreza, sobre la violencia? Aquí todas las discusiones son ¿a quién meto a la cárcel? ¿Quién mató a este? ¿Dónde desenterramos esta fosa común? Estamos atrapados en una guerra, en unas costumbres que son de la Edad Media. Y hay que ver la red de carreteras de Colombia para ver que los caminos vecinales que todavía tenemos. Inclusive, porque a veces nos decían que es que un presidente no duraba sino 4 años y que en ese tiempo no se alcanzaban a hacer las reformas que el país necesita. Ahora ya llevamos un presidente que lleva 8 y que va para 12, pero la red de vías está como la veía yo en los años 50. ¿Cuáles son las causas, no objetivas, sino las causas, digamos que históricas de la guerra? La geografía misma o nuestra propia historia. ¿Usted cómo ve eso? ¿Por qué nos matamos? Dicen que en los tiempos coloniales estas tierras eran muy pacíficas y lo atestiguó Humboldt, quien recorrió buena parte del territorio, y el único problema serio que tuvo de seguridad fue que un loco los atacó a él y a Bonpland por allá cerca de Cartagena con un garrote y alcanzó a darles como un golpe. Un Caribe. ¿No? Entonces, la pregunta es ¿por qué en los tiempos coloniales había esa suerte de paz social cuando todos sabemos que había opresión, que había tiranía de los peninsulares? Que se ejercía la violencia. Y yo diría que la razón es que lo que verdaderamente produce violencia no es la pobreza, sino la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿La retórica? A partir de la independencia, aquí nos dijeron que esto era una democracia, que todos éramos iguales ante la ley, que aquí no había aristócratas ni gente del común, que aquí no había gente de sangre azul y otra de sangre roja y otra de sangre negra, sino que todos éramos, ¿no? Y eso solamente existe en las leyes y solamente existe en el discurso. En la ficción. Pero en la realidad, yo tengo amigos jóvenes que quieren estudiar, ¿no? Viera la cantidad de requisitos que ponen las universidades. Los jóvenes están yendo para Buenos Aires porque quieren estudiar cine, llegan a la universidad en Buenos Aires y preguntan, ¿qué debo hacer para ingresar? No, inscribirse. ¿Cuánto tengo que pagar? No le vale nada. ¿Qué hago entonces? Déjenos su dirección para que usted no se nos pierda. ¿Y esa? Es decir, cuando hay una sociedad tan ávida de estudiar como la juventud colombiana, ¿por qué lo único que hay son obstáculos, costos, privilegios? ¿Por qué nos gastamos toda la plata en guerra y nada en educación? Eso es el problema de Colombia. Yo creo que aquí los colombianos tenemos que pedir permiso para respirar. Todo es una dificultad enorme, sobre todo las cosas, digamos, que configuran como la felicidad de vivir. Porque si no hay movilidad social. Porque no existe aquí el enriquecimiento lícito. ¿Cuándo se ha oído hablar de eso? La gente se dedica al enriquecimiento ilícito porque quiere ser rica y no hay por los caminos de la legalidad por la posibilidad de acceder a esa riqueza. Parece que históricamente, William, en ese sentido me hace usted pensar la historia de la eficiencia para hacerse rico ha sido la historia de contrabandistas, ¿no? Fíjese usted, primero el oro, las esmeraldas, el cacao, la marihuana, la cocaína. Desde el comienzo la cuestión fue una cuestión de contrabando. ¿Y qué es el contrabando sino el recurso de los que no tienen la posibilidad de negociar lícitamente, ¿no? Por supuesto que hay un problema moral allí, pero más allá del problema moral hay un problema social y un problema económico evidente, y eso solo se resuelve con oportunidades. El día que Colombia haga esa reforma liberal, no requiere otra, ¿no?, verdaderamente comprometida, con que la gente vaya perdida, democrática, que la gente sea igual ante la ley, que tenga oportunidades, que los privilegios no lo sean todo, que no solo el que tiene mucha riqueza puede ser atendido por los médicos, puede entrar a las universidades. ¿Que usted sabe cuánto cuesta una universidad en Colombia? No, comparado con lo que gana el común de la gente. Imposible, sí. ¿No? Es que la gente se extenúa trabajando para pagar por la educación, ¿no?
Entonces, usted lo que me está diciendo un poco es que la única manera de implementar el proceso alquímico para que el plomo se transforme en oro en Colombia es simplemente ejercer el derecho a la democracia o construirla. Yo creo que sí, yo creo que Colombia además es un país muy recursivo, porque como la mayor parte de los colombianos hemos crecido en el desamparo, ¿no? No hemos sido como una sociedad paternalista, como la mexicana durante mucho tiempo, como la francesa, como la Argentina en tiempos de Perón, ¿no? Cada ciudadano crece solo y tiene que arreglárselas como pueda para salir adelante. De ahí el individualismo y el rebusque. Y entonces ve a todos los otros como rivales, no puede dejar de verlos como rivales. Enemigos, muchas veces. Claro. El prójimo no es el otro, sino es el enemigo. Entonces, mientras eso sea así, eso produce un doble efecto. Todas las cosas tienen características positivas y negativas. El colombiano es muy egoísta, muy competitivo. Pero no funciona muy bien colectivamente. Pero es también muy recursivo y es porque le ha tocado. Eso no es ni siquiera un defecto moral. Ni es una virtud tampoco. No ha habido otra manera, entonces el colombiano es muy recursivo. Si se abrieran un poco de oportunidades, Colombia vería que con esa recursividad humana que tiene, con esa laboriosidad, porque es que Colombia es un país muy trabajador. Camelladores, ¿no? Totales. Aquí la gente trabaja, pero trabaja y además inventa, imagina, crea. Y si este país se sostiene, es exclusivamente por el talento de la gente. Que no digan que son las instituciones las que nos sostienen aquí. No, las mujeres que son las que están sosteniendo la sociedad colombiana en este momento, pues bueno, después de todo el golpe ético del narcotráfico y etcétera. Y los trabajadores y los emigrantes, ¿no? Porque Colombia es un país que expulsa a su gente y vive de ella y no le agradece. Mil gracias por haber estado con nosotros en el radar y buen viento y buena suerte en todo. Muchas gracias. Una vez más. Muchas gracias. William le contó también a Antonio que está leyendo mucho sobre Bolívar para asesorar al prestigioso director de teatro Omar Porras en un montaje sobre el Libertador y para hacer también un ensayo sobre la vida de Bolívar, que según él dice, le ha parecido emocionante. Lo esperaremos, maestro William.